Perdón, buenos días, Bea, ¿cómo le va? Bien, gracias, Nick. ¿A usted? A ver, gracias a Dios, ahí conectando porque el audio que a veces falla un poquito, pero ya estamos conectados nuevamente. En lo Bien. que se conectan sus demás compañeritas, damos inicio. Ok, está bien. Gracias, Bea. Vaya. Ahí está, Dayan. Yujú. Sí. Ay, ¿por qué no sabes por qué no me dejaba entrar tú? ¿O estaba costando la Saber, de entrada? plano por estar hablando, no miraba que alguien estaba solicitando entrar. A mí solo me ponía la cosa ahí, no me dejaba entrar. Yo sé si me va a dar el día del examen. Buenos días, Nick. No, primero Dios, no. Tal vez porque Ojalá. estaba y como nomás entró, dijo a Isa que ya no presentara porque había pasado. Ah, bueno, ya no siguió presentando entonces. No, ya No, no. ya no. No, bueno. Pilas, vea, que no se trabe eso. Sí, porque la vez pasada se miraba todo así como que tenía temblor las letras. Sí, la verdad que sí. No sé por qué. Yo creo que mi computadora creo que ya dijo, hay computadora nueva para el año que entra. Ah, nueva para los próximos 2 años de licenciatura. Exactamente. Es que, y pasa prendida todo el día. Sí, usted. Ujú. Así Entonces es. así ya no funciona, tristemente. Cabal, Pero ya estamos en lo último, gracias a Dios. cabal, vea, así es. A ver qué tal. Bien. Que sea raspadas. Contra la pared. Ay, Raspadas y arrastradas. ay, sí. Fue un año de muchos manuales, muy, mucho, muy cansado. Bueno, buenos días a Eli, buenos días, Dayan. Qué bueno verlas ya por acá. Buenos días, Todavía, licenciada. todavía faltan tres de sus Buenos días. compañeritas, pero en lo que se van ellas uniendo, pues vamos a dar algunos pequeños avisos. Siempre recordarse, ¿verdad?, de anotar su asistencia. Yo se la he estado anotando. Ya si ustedes incluso se pueden dar cuenta, ya pueden también visualizar en la plataforma lo que es su, cuánto van de zona, ¿verdad? Y no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta respecto a sus actividades. Ahorita, conforme a la investigación, teníamos fecha para entregar lo que era referente a estas notas el día miércoles, si no estoy mal, pero pues por esta situación, ¿verdad? Que algunos tuvieron algunos pequeños inconvenientes con ello, pues nos autorizaron que se entregaran el día de hoy, a más tardar, todas las actividades ya con nota para los docentes. Entonces, hoy tenemos pues nosotros la responsabilidad de entregar esas actividades, ¿verdad? No sé si alguien tiene una pregunta respecto de eso. Buenos días, Lick. Buenos Lic, días, yo estaba, Andy, ¿qué tal? Lic, yo estaba viendo el espacio en la plataforma que dice lectura del libro. ¿Ahí solo va a poner usted la nota o tenemos que subir algo?
Ahí sí, como todos los semestres, ustedes suben el resumen, ¿verdad?, de esa actividad. Ah, está bien, del libro completo. Ok, gracias, Lick. Lick, yo tengo una pregunta en cuanto a la investigación. Buenos días para empezar. Tenemos que subirle la investigación en donde dice investigación en su curso. Buenos días, perdón, está un poquito como que atrasado mi audio y las oigo ya despuesito. Buenos días, Isa. Mire, el espacio en sí es para que, miren, pues ustedes hicieron sus actividades junto con cada docente, sus comentarios, algunas actividades, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes integran ahí es como una especie de síntesis, nada más de lo que ustedes extrajeron de cada lectura, lo más importante, que es incluso no, sí, lo que... Ajá. No, yo me refiero a la investigación documental, como hay un espacio ahí donde en su plataforma donde dice investigación documental. Entonces ahí todas tenemos que subir nuestra investigación, aunque el docente que nos calificó le va a mandar la nota a usted, ¿verdad? Sí. Exactamente. Okay. Así es, ¿verdad? En el caso mío, yo tengo responsabilidad solo de algunos estudiantes, entonces ellos, digamos, ya de cierta manera sí tienen la responsabilidad de incorporar el documento, ¿verdad?, para que yo lo pueda continuar revisando y culminar con lo que entregue. Y los demás, yo voy a esperar a que el docente me envíe su nota, pero igual tienen que incorporar el documento para que quede evidencia en de que todos sí los lo cursos tenemos. de que sí lo tienen, ¿verdad? Eso sí, en Okay. todos. Bien, Lick, ahorita se lo subo entonces, porque así salgo de eso de una vez. Muy bien, excelente, Isa. La mayoría, pues, algunos se pueden dar cuenta, subieron su actividad y ya está calificado, ¿verdad? Incluso el portafolio. Hubieron muy bonitos trabajos. Realmente les felicito bastante porque la idea es de que ustedes vayan, de cierta manera, aprendiendo cómo hacer un buen trabajo. Porque muchas veces nosotros presentamos un documento, pero no tenemos cuidado de agregarle los elementos que corresponden, ¿verdad? Entonces ustedes van saliendo de esas dudas. Cuando uno tiene esa experiencia de hacer una investigación de manera así ya muy a profundidad propia, ustedes se dan cuenta por qué es necesario ciertos elementos, por qué hay que detallar con sumo cuidado hasta una carátula, ¿verdad? Porque tiene presentación. Entonces nosotros tenemos que ampliar no solo nuestro conocimiento, sino también nuestro criterio propio, cómo hacer un trabajo y que se vea de cierta manera formal. Yo les había incorporado una plataforma, unos ejemplos, ¿verdad? Pero ustedes tenían, digamos, en este caso, que adaptarlos, incorporar las ideas que ustedes tienen de ya lo que indica las normas APA, séptima edición. Ustedes tenían que ir a verla, revisarla. Si la carátula que yo les coloqué ahí, resulta que el ejemplo ya no es el correcto, tomar algunos elementos y cambiarle, ¿verdad? Ahora bien, yo soy de manera personal que si usted tiene una carátula y llena los requisitos, los requerimientos que pide las normas ZAPA, usted lo puede cambiar y colocarlo como ahí indica, ¿verdad? No tenemos que seguir como que yo le voy a dar a usted una idea de cómo crearla, porque entonces nos salimos de lo que ahorita en estos tiempos requiere, que también nosotros pongamos de nuestro propio forma de pensar, nuestra manera de ver, cómo quiere usted detallar sus actividades, ¿verdad? Siempre siguiendo ciertos lineamientos, pero usted va a incorporar sus propias ideas, su propio diseño. Y si ahí ahorita, por ejemplo, en la carátula, se dan cuenta que dice que ya no se aceptan, ya no es necesario colocar logos o algunas imágenes en lo que respecta a la carátula, ¿verdad? Entonces, si ahí decía que no, podría ser de que en algunos casos, cuando una persona sí lo pide de manera obligatoria, pero usted está dentro de esa entidad o institución, por decirlo así, usted puede decir, bueno, yo le voy a colocar un pequeño logo, a veces como un sello de agua, que se vea ahí en la profundidad de esa hoja, ¿verdad? Lo pueden hacer, pero teniendo siempre los cuidados y criterios
que ya se establecen en ciertas normas si la empresa lo utiliza, ¿verdad? Porque muchas veces hay esa duda, pero mire, es que las normas dicen que no, pero la empresa me lo está pidiendo. Si de manera interna lo está pidiendo, pues usted lo puede incorporar. De lo contrario, hay que seguir los lineamientos que incorporan las normas. Hubieron algunos cambios, ustedes pueden percatar en la estructura de su contenido, que ya no va justificado, alineado tanto en ambos márgenes, el contenido, sino que se alineaba de lado izquierdo, ¿verdad? Todo, dejando, por supuesto, una pequeña sangría en la primera línea de ese párrafo. Y esos fueron los aspectos que incluso se le estuvieron corrigiendo tanto en la investigación como en el caso de algunas tareas que ustedes estuvieron realizando. Si algunos tuvieron alguna nota, por ejemplo, que en este caso valía 2 puntos cada una y tuvieron solamente uno, yo ahí en observaciones les coloqué que ese era por la entrega tarde de su documento. ¿Sí? Y en ocasiones también les perdoné, por decirles así, por algunos aspectos, por ejemplo, en el, pues no voy a ser yo tan exagerada porque no lo bajé, pero si usted en su caso, usted tiene cierta responsabilidad con alguna actividad y usted entrega un documento y resulta que en el documento, pues, si usted es el director o es el gerente y alguien viene y le escribe su nombre de manera incorrecta, ¿sí? Esa es una falta grave, porque entonces ahí vemos que hay falta de interés, de atención, en no ver cómo se escribe el nombre de la persona. Entonces usted le puede decir, mire, así que con toda claridad, fíjese que le regreso su documento, no se lo puedo recibir, porque la persona que usted va dirigida a la nota, no existe, no está aquí, porque aquí conocemos a otra persona porque su nombre es así, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, mi nombre es solamente con una L, y ahí va con doble L. Entonces, todos esos aspectos, aunque sean mínimos y a nosotros no le veamos importancia, tenemos que destacarlo. Y fíjense que algo que me llamó la atención hablando de respecto de eso, yo que estoy sumergida con lo que es en los centros educativos, ahora ustedes no sé si conocen que cuando usted llega a un establecimiento, si su hijo o hija o algún sobrino, ¿verdad?, está estudiando, entrega un expediente y ese expediente requiere que tenga ciertos documentos. Esos se envían a una supervisión donde revisan cada documento, cada detalle, si el nombre está bien. Y si le falta una tilde, hay que retornarlo al establecimiento que extendió ese documento para que lo corrija. Ahora resulta que con tantas autorizaciones, ahora ya no importa si el nombre o el apellido llevaba tilde y no se la ponen, ellos ahora sí lo aceptan y lo dejan pasar, ¿verdad? Para mí, pues yo estoy en contra de ello porque yo siento que tenemos que seguir con esos lineamientos porque si no se pierde, ¿verdad? No se mejora lo que es incluso la ortografía, ampliar nuestro conocimiento, sino que permitimos, y entonces permitir tantos aspectos así, lo que yo siento que no sé si ustedes opinan lo mismo o lo contrario, no avanzamos, sino que retrocedemos, ¿verdad? Al establecer este tipo de lineamientos, ¿verdad? Y aparte, pues vamos aprendiendo a mejorar nuestras actividades en todo sentido. ¿Iba a decir algo, Ani? No, Lee, gracias. Bueno, yo pensé que iba a dar alguna opinión. Perdón. No hay pena. Pero sí es importante que ustedes vayan conociendo cómo se hace un proyecto. Ahorita en el caso de ustedes, pues no, tal vez no lo sintieron tan pesado, ¿verdad? Porque ya ustedes tienen la experiencia de hacer un trabajo de investigación. Ya lo único que tuvieron que tener cuidado es en verificar que estuviera conforme a las normas de séptima edición y mejorar esos aspectos, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que tener hasta esta cierta madurez de decir, bueno, si tuve tal falta y ahí tuve la amonestación, por decirlo así, ya sabemos que al siguiente yo corrijo ese aspecto y voy a ir mejorando. Y eso es algo que todo lo tenemos que hacer de aquí en adelante en cualquier actividad que se tenga que realizar, ¿verdad? Ese es en bajo a la investigación, el ensayo igual.
Si a alguien, ¿verdad?, no le parece, tal vez la forma en que su comentario o su opinión, pero eso es suyo. Yo no voy a poder debatir lo que usted piense o saque, ¿verdad?, sus propias conclusiones referente a un documento, porque eso cada uno lo leyó, sabe lo que realmente extrajo de esa información, y es lo que incluso el día de hoy vamos a hablar al respecto. Hoy quise cambiar un poquito la dinámica para que usted tenga cierta comunicación con ese documento que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos de qué nos están hablando, que son los documentos. Y hoy, de manera, para finalizar, ¿verdad?, las clases normales, hoy cerramos con el conversatorio y segundo conversatorio de ese documento, que ustedes tuvieron a bien leerlo en su momento, ¿verdad? Tal vez no diario, sino eventualmente para poder extraer información de la lectura que se hace de manera semestral. Hoy cerramos y no, pues yo quería colocarles algún mensajito de que dice muchos libros, muy poco tiempo. Muchas veces nosotros tenemos mucha información, vamos a leer a cortos rasgos y a sacarle lo más importante a cada uno de ellos, y usted va a ser como un colador que se va a quedar con lo que realmente a usted le es importante, siempre tomando en cuenta que cuando es una lectura personal propia, pues yo voy a absorber lo más que yo pueda en mi tiempo. Pero cuando estamos en un centro de documentación, lastimosamente no contamos con mucho tiempo y tenemos que procesar esos libros porque hay un cliente, ¿verdad?, que es insistente y necesita que se le brinde la información en el momento, y pues tenemos que ser un poquito más apresurado para poder adquirir, ¿verdad?, que es el proceso de adquisición, catalogar y clasificar el documento, verificar todos los elementos que tiene para poder extraer realmente el tema que corresponde del libro, sus elementos, en este caso que son sus claves, ¿verdad?, la indización que vamos a realizar en este documento, y es un proceso bastante complejo porque tampoco no es sencillo. Hasta a veces tenemos que leer ese título más un poquito de su contenido para poder extraer el dato exacto que el usuario necesita tener a la vista. Y también, ¿verdad?, en leer, pues es viajar. Tal vez no va a viajar en un carro o en un bus, pero sí va a viajar a través de la imaginación, para que usted se pierda a través de un libro, a través de sus textos, y nosotros somos los que tenemos que adentrar, ¿verdad?, a ese usuario que realmente no va a tener a la vista todos los libros, pero nosotros, nuestra tarea es leerlos y proporcionarlos para que ellos puedan leerlos, ¿verdad? Si usted le llamó algo la atención en el momento que estaba haciendo su catalogación y clasificación, pues usted lo pone a la vista para que alguien lo pueda leer, ¿verdad? Y lee un buen cuento, usted va a encontrar de todo tipo de información, tomando en cuenta que nosotros estamos en una unidad de información. Tal vez no somos docentes, pero a veces tomamos como que esa función por la actividad que nosotros tenemos. Es de ser amables, aprender a conocer al usuario a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, porque tenemos que atenderlo, ¿verdad? Que no se sienta mal, porque no sé si a algunos les pasa, cuando usted ve fijamente a una persona, la persona se siente como que muy mal, porque dices que ¿por qué tanto me ve? ¿Qué tendré? Pero muchas veces nos acostumbramos a que cuando hablamos con una persona, lo que menos hacemos es verle a sus ojos, ¿verdad? Y nos perdemos en lo que estamos haciendo, y entonces todos esos aspectos tenemos que tener mucho cuidado y de ir adaptándonos nuevamente a nuestra cultura, ¿verdad? Es de escuchar con atención a la persona. Y dice, la lectura nos da un lugar al que ir cuando debemos quedarnos donde estamos, ¿verdad? Y eso también nosotros muchas veces tenemos que aprender a saber en dónde estamos parados. En este caso es un centro de documentación donde vamos a brindar información, y hasta nosotros tal vez no vamos a leer todo el documento, pero sí extraer lo más importante, porque es lo que a nosotros nos va a beneficiar tanto de manera personal como laboral, porque de nosotros depende que esa empresa crezca, ¿verdad? Espero que hayan realmente aprendido ustedes a conciencia por qué es necesario promover, animar la lectura. Yo felicito, ¿verdad?, tal vez a los demás
por algún motivo no lo hicieron, pero yo sé que cuando ustedes se hacen una actividad, ustedes están siempre dispuestas, pero me gustó ver el sábado pasado que algunas estaban pues con su disfraz o su antifaz también, y realmente no es porque nosotros celebremos o seamos parte de un evento, que tal vez no estamos de acuerdo, pero al nivel en que nosotros estamos, que tenemos que tener cierto criterio, amplia cultura general, sabemos que en nuestro nivel de información muchas veces vamos a tener que hacer cosas que tal vez en nuestro pensamiento, en nuestro corazón no es correcto, en el sentido, por ejemplo, de que me voy a poner un disfraz, ¿verdad? Por darles un ejemplo, pero tenemos que llamar la atención de ese usuario a través de nuestra creatividad. Y yo quiero hacer una pregunta porque realmente es una pregunta que a mí cuando me la hicieron y dieron la respuesta en estas actividades que hay, a veces capacitaciones, hay eventos, preguntaba una persona, ¿qué es creatividad? Si alguien me dice para ustedes, ¿qué es el término? ¿Qué es creatividad para ustedes? Alguien que quiera activar su audio y que me diga, ¿qué tiene por conocimiento? ¿Qué es creatividad? Ustedes me dirán, con sus propias palabras, ¿qué creen ustedes que es tener creatividad? Yo Yo creo, pienso que, que hable Dayan. Gracias, Isa. ¿Sí, Dayan? yo pienso que creatividad, así de forma general, es, por ejemplo, realizar las tareas. Ay, ya me trabé. Pero realizar Ajá. así las tareas, por ejemplo, salir de fuera de lo común y tratar la manera de hacer las cosas diferentes, así como que repitiendo lo mismo, de forma creativa. No tanto para los niños, porque a los niños les gusta la creatividad, sino que también los adultos les gusta las cosas creativas y uno aprende mejor siendo creativo. Y la creatividad en general son la forma de uno de cambiar las cosas, lo monótono. Por ejemplo, si la lectura es solo leer, cambiar la lectura, por ejemplo, hacer dinámicas o algo por el estilo. Exactamente, es cambiarle, ¿verdad?, el diseño. ¿Qué ibas a decir tú, Isa? Pues yo pienso que creatividad, ahí sí que el mismo nombre lo dice, ¿no? Es la capacidad de crear cosas nuevas, generar ideas nuevas a partir de algo que ya existe, hacerlo de otra forma, cambiar la perspectiva. Eso. Gracias. Muy amable a las dos. Sí, Ani. Facilidad, como la facilidad de poder crear y lo que tenemos, si no tenemos los recursos, podemos ver a nuestro alrededor qué es lo que tenemos y poder en una forma tan sencilla crear algo nuevo. En mi caso, hace 8, ¿verdad? Dije yo, ¿y yo de qué me he visto? Solo tengo ahí un sombrero, que si yo no sabía que mi hija tenía el traje de bruja, solo que ella lo dejó en su trabajo. Le dije yo, bueno, pero a ver si me queda, y me lo coloqué. Lástima que no me paré, pero mi marido sí, todo el mundo se estaba riendo de mí, y hasta mi marido me tomó foto y me dice, de veras, solo el sombrero te faltaba. Lástima, pero solo, bueno, tenía un sombrero y era la bruja sombrerona, ni modo, ¿verdad? Pero entonces le digo yo, de tener esa creatividad, ver a nuestro alrededor qué tenemos y usarlo, ¿verdad? En pocas palabras, para no vamos a incurrir en gasto, sino que debemos de tener todo lo que está alrededor, usarlo y crear, como dice la palabra, creatividad. Muy bien, gracias, Lick. Gracias, Ani. Beatriz. Es ser original en las cosas, ponerle lo que de uno para crear cosas nuevas. Pienso yo. Gracias, Beatriz. Gracias. Cada uno de las definiciones que ustedes dieron, ¿verdad? Según su propio criterio, realmente son válidos, porque así es crear, ¿verdad? A veces tal vez cambiar ciertos aspectos, pero que genere en lo visual, a través de los ojos de otra persona, que usted lo anime, que vea las cosas de otra perspectiva, ¿verdad? Que si llega triste con el rostro, hasta con eso podemos ser creativos,
Y aunque nos sintamos igual como aquellos payasitos que dicen yo me pinto con una gran sonrisa, aunque por dentro tenga tal vez una gran tristeza, pero motivó esa sonrisa, esa amabilidad a otra persona. O sea, estamos siendo creativos en todo sentido, no solo en lo que hacemos, sino también en lo que vamos a obrar, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Y alguien mencionaba y decía, ¿qué es para ustedes creatividad? Y decían lo que ustedes están diciendo. Entonces les dijo, miren, bueno, agarren una hoja de papel y me hacen favor. Lástima que ustedes no les pedí una hojita, pero se dibujen una flor. ¿Se recuerdan cuando antes le decíamos a los niños cuando estaban chiquitos y el maestro le decía, dibujen una flor? Y venían y todos hacían una flor. Y bueno, es cambiar, tener cierto criterio propio de cómo son las cosas. Y venía la mayoría, venía alguien más y tal vez hacía una flor con grandes diseños, con diferentes formas, colores, y la mayoría tal vez dibujaba esto, ¿sí? Un círculo con varios círculos a la par, una línea jaladita para que fuera el tallo y una hojita. Y venía alguien, hacía algo totalmente diferente y la maestra decía, no, eso no es, y lo cambia. Entonces le estamos robando, a veces, muchas veces, a esos pensamientos que tienen otra manera de ver las cosas, pero que realmente es así. Podemos también encontrar diferentes flores y no siempre con la misma idea. Entonces nosotros tenemos que ser muy creativos cuando hacemos alguna actividad dentro de nuestra unidad. No seguir haciendo lo mismo que tal vez hacen las demás, sino observar y ver que nosotros podemos establecer y cambiar dentro de las propias para que realmente hagamos ese cambio. Y no porque vayamos a competir. Al contrario, si de mí surge otra idea que realmente es mejor, entonces yo la voy a diseminar, voy a contarles qué fue lo que yo hice para que las otras unidades que son de mi gremio, que son de mi grupo, que son de ese conjunto, por decirlo unitario, que están ahí todas en una misma línea, ¿sí? Realmente establezcan esas mismas ideas, porque si a mí me está funcionando y estoy atrayendo al usuario, entonces yo tengo que animar a que las demás hagan lo mismo, porque la unión hace la fuerza. Y entonces tenemos que establecer, salir a la luz y que realmente pues hagamos mucho dentro de nuestras unidades. Y espero pues que de verdad hayan aprendido y que sepan ustedes a través de sus propias ideas animar y promocionar no solamente la lectura, sino también la investigación, ¿verdad? De que si algo no existe, yo lo voy a establecer y lo voy a crear, ¿verdad? Y felicito a cada uno de sus trabajos, estuvieron muy bonitos. El tiempo de hoy, lastimosamente, nos acortaron el tiempo, que yo quería tener un espacio para que hubieran sus actividades, pero las invito a que ustedes mismas y que me den la autorización. Yo voy a crear una página, por cierto, ya la tengo, más no he colocado sus materiales para que alguien más, ustedes mismas vean sus propias creaciones y vean las maravillas que se pueden hacer cuando tenemos ese tiempo y realmente lo sabemos aprovechar. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la actividad de lectura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hoy no hice preguntas directas. Hoy lo que quiero es que sea usted de manera clara y sencilla, y yo sé que todas tienen diferente forma de pensar y de ver las cosas, que me digan con sus propias palabras. Como no se concluyó el documento, espero que ustedes lo sigan leyendo, ¿verdad? Porque solo teníamos hasta cierta cantidad de páginas, pero si realmente a usted le llamó la atención, usted lo va a seguir leyendo. ¿Qué fue lo que a ustedes más les impactó de lo que decía esa información? ¿Será que les dejó algo nuevo? ¿Les amplió lo que ustedes ya conocían? O si algo no les parece, porque también pues se pueden hacer cambios. Les dejo con el uso de la palabra. Rick, voy yo. Muy bien. Buenos días. Rick, el libro estaba muy interesante. De todos, bueno, he leído casi todos los libros que nos han dejado en cada semestre, ¿verdad? Pero muy bonito. ¿Por qué? Porque se trataba del usuario 2.0 y era una situación en la que estamos viviendo hoy en día, que lo pusimos en práctica. Personas que no estaban bien, ¿cómo te dijera yo? Relacionadas en las ramas de lo digital, hoy lo tuvieron que hacer, ¿verdad?
Entonces, a veces tuvimos ciertas dificultades pero no fue nada de nosotros, no fue nada del docente, sino que a veces era la señal la que nos afectó. Y entonces le digo yo, este libro fue como que el punto crucial, la pasita, se puede decir, del pastel, la cerecita del pastel, porque vimos las brechas digitales, vimos la situación en que viven muchas ciudades y que para nosotros lo esencial fue la web social, ¿verdad? Entonces, para nosotros o para mi persona, por ejemplo, descubrimos un sinfín de cosas que yo no sabía y el libro nos está dando la pauta. Decía aquí un autor, Michael Corey. Michael Corey decía que en el 2005 empezaron a usar, en lugar de usuarios, decían que eran el término cliente, porque claro, nuestros usuarios son los clientes y que nosotros debemos de dar lo mejor, y qué bueno de que me gustaría que en todas las bibliotecas universitarias y todas las bibliotecas públicas del país tuvieran una red social para podernos comunicar. No todas la tienen, pero hacia eso vamos. No sé si usted o las compañeras han visto varios webinars donde nos están motivando a que estemos todo mundo en la red social, pero como decir académico, ¿verdad? No metiendo cosas fuera de lo normal, sino que sean educativos, y para eso son las redes sociales, para comunicarnos, no para estar viendo cosas inadecuadas, ¿verdad? Entonces, las personas que son centradas pueden ver algo positivo en esta relación, en esta situación en que se está viviendo. Y entonces yo le digo de que muy, muy interesante, por ejemplo, la web social en las universidades, wow, es algo bueno. Nosotros aquí en nuestra casa teníamos a veces ciertas dificultades, que se nos iba la luz, que se nos iba la señal, pero dentro de la facultad nosotros teníamos problemas. Y a ver que nosotros nos íbamos a ciertos sectores y no había buena señal. Y eso nos enojaba a nosotros, ¿verdad? Porque si estamos trabajando ahí y ahí dentro no teníamos. Ahora se puede imaginar fuera, en nuestros departamentos, donde estamos viviendo. Afortunadamente, no ha sido tan difícil que dentro de la universidad que teníamos problemas. Y entonces todo esto viene porque sí nos dejó gran provecho, porque debemos estar en este círculo de lo digital, del usuario 2.0 debe de mejorar su situación, debe de entrar de lleno a lo digital, porque si no entramos a la situación digital, imagínense, nos vamos a quedar estancados. Entonces, todo el mundo debe de estar ahora, todo el mundo es usuario 2.0, usamos la web social, usamos todas las herramientas digitales, porque es lo más ideal en estos momentos, ¿verdad? Todo es digital, todo es web social. Entonces, para mí sí me dejó gran conocimiento, porque nos fue de gran utilidad para terminar este semestre. Muchas gracias. Perdón, Eli, creo que había activado antes su micrófono Beatriz y luego Eli, y luego yo voy a hacer rápido. Pues yo leyendo el libro como inmigrante digital, pues viendo cómo es el usuario .2, pues yo siento que, y siendo yo inmigrante, hoy día puedo hacer muchas cosas que muchas amigas que tengo yo, que huyen de la tecnología, dicen que no pueden, sin embargo, yo puedo. Yo soy un usuario 2.2 avanzando, a pesar de Muchísimas gracias, Beatriz. Pues solo eso. Y la felicito, porque de veras, ustedes son el ejemplo, ¿verdad? Así que de cada era, realmente ustedes se han demostrado que sí tienen esa capacidad, que es solamente de tomarse ese tiempo y de hacerlo, ¿verdad? Realmente felicitaciones. ¿Y Eli?
Sí, Lick, yo quería comentar que una de las cosas que más me llamó a mí la atención del libro fue donde hablaba sobre, bueno, los usuarios 2.0, pero en la cuestión, en lo que afecta a la brecha digital en las comunidades indígenas, ¿verdad? Que tal vez el hecho de esta brecha digital les impide a ellos llegar a ser un usuario 2.0 porque no tienen cierto contacto con la tecnología, y como las bibliotecas que pudiera haber ahí así, no, comunitarias creo que es, por llevando este tipo de tecnología los podría acercar a ellos, ¿verdad? Sería muy bueno que todo este tipo de bibliotecas contaran con este tipo de tecnología para poderlos acercar a ellos, y que inclusive por medio de esa tecnología y ese acceso que ellos tengan, pueden llegar también a compartir parte de su cultura y este tipo de cosas. Gracias, Eli. Agradecida por tu participación. Dayan. Sí, Lick, en realidad, Lick, voy yo. este libro se Despuésito de enfoca, Dayan, Sophie. este libro se enfoca en los usuarios 2.0, en cómo han enfrentado la situación de la nueva integración de las tecnologías, más que todo en cuestiones de dentro de la biblioteca como usuarios, y también cómo ellos buscan su información. Aquí el libro nos lleva así como cuando empezaron al web 2.0 con el .com, a la actualidad, que así como estaba comentando él, que aquí el libro habla un poco de la brecha digital, donde no solo los países indígenas, sino que las comunidades pobres, por ejemplo, en comunidades así que se catalogan como zona roja. No, así en la colonia donde yo vivo no entran a instalar ninguna clase de internet por lo mismo de lo peligroso que la tienen. Entonces las personas tienen miedo y las escuelas lo que cuentan es con un módem que a veces se conectan, y así es como trabajan a veces, ¿va? Y los que logran realmente tener una conectividad ya es porque realmente son conocidos, o personas que sí se atreven a venir a esta clase de comunidades, ¿va? Pero no solo en las comunidades indígenas, sino que es en general. Y los usuarios, y aquí habla de la tipología de los usuarios 2.0. Hay unos que comparten información que ellos ya saben, hay otros que buscan información y la comparten, hay otros que solo entran para ver y comentar y no comparten ningún tipo de información, y hay otros que solo entran solo para criticar, y así hay diferentes tipologías. Aquí decía de que no hay en sí un porcentaje de cuántos tipos de usuarios hay, sino que cada vez diferentes usuarios, así como Bea hablaba del inmigrante. Yo creo que la mayoría de nosotras somos inmigrantes porque nos tuvimos que adaptar a las nuevas tecnologías. Porque yo que recuerde, ya cuando estaba en primaria, lo único que logré ver fue una computadora donde medio mencionaban algunas cosas, pero no en sí la computadora como hasta ahora lo están viendo en algunos colegios y en unas escuelas, ¿va? Que ya se entran de lleno a lo que es. Y ya la nueva educación también ya es parte de la educación, la tecnología, ¿va? Incluir las tecnologías en la educación. Entonces, por último, quiero dejar de que, así en el libro lo que leí, es de que tener internet y acceder a ella es un lujo, pero se refiere es un lujo porque hay personas de que, como dijo una ocasión también Tere, que ya no es un lujo sino una necesidad, pero aquí habla de lujo porque hay personas que no tienen, entonces por eso se quedan así sin educación, sin saber qué son las tecnologías, por lo mismo, ¿va? Que hay personas que sí tienen y entonces ya es un lujo que las personas tengan, mientras que otras no pueden acceder a la información. Entonces, Gracias, eso es la idea general de este libro, ¿va? De los
la web 2.0 y cómo lo han estado utilizando los usuarios, los nuevos usuarios 2.0. Gracias, Dayan. Sofi. Pues solo agregando que, como mencionaban las compañeras, ¿verdad? El, el que la pandemia haya llegado y nos haya puesto en una situación de que sí o sí nuestra modalidad tenga que ser virtual, creo que conlleva así como muchos aspectos positivos, porque nos ahorramos el tiempo del bus, que la comida, que el pasaje, aunque tenga muchas cosas positivas, también maneja muchas cosas negativas, ¿verdad? Eh, yo pues no tengo acceso al internet en mi casa al 100, entonces definitivamente tengo que trabajar con mi teléfono. Uh-huh. Obviamente es más fácil porque le meto una recarga y pues puedo ir al mercado y escuchando la clase o compartiendo y lo que sea, pero también implica el no poner atención al 100 porque o ya lo están llamando a uno para que vaya al mercado, ya lo están mandando a la tienda y cosas así. Entonces creo que el aprendizaje pierde un poquito el sentido, ¿verdad? Hablo en mi caso, pues. Eh, por otro lado, también que, como decía Dayan, eh, vivimos en zonas rojas y definitivamente pues el acceso al internet es muy limitado, ¿verdad? Y dirán, ay, qué retrógradas o qué tercermundistas, pero pásale y es Exacto. muy frustrante, ¿verdad? Porque muchas veces uno no cumple con las fechas establecidas porque ya no da tiempo, ¿verdad? O porque en ese momento no había señal, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues creo que sí fue bastante interesante el ver que hay un libro que se abarca los usuarios y las modalidades, ¿verdad? Que nos explica paso a paso cómo fue que ha ido evolucionando esto del usuario y cómo se ha convertido el usuario en en un nativo de la tecnología, ¿verdad? Como decía Bea, los inmigrantes de la tecnología son aquellas personas pues que han tenido que aprender a fuerza, ¿verdad? Y no Exacto. necesariamente, y bueno, y no siempre lo aprenden al 100, pero hacen el intento, ¿verdad? Entonces es bien importante valorar eso en nuestros usuarios, que sean ellos los que estén ahí día con día, ¿verdad? Buscándonos a nosotros como facilitadores de la información. Y pues respecto a lo último que yo leí del libro, este, pues las redes sociales, ¿verdad? Es, es increíble la cantidad de información, la velocidad con la que se llega a más gente. Ayer, bueno, le comento esa noticia porque es algo que a mí me gusta, ¿verdad? Ayer Warner Bros. Le pidió la renuncia a Johnny Depp de la saga de Animales Fantásticos. Entonces, ayer mismo se pidieron las firmas de más de 3 millones de personas para, para que le devolvieran su papel, ¿verdad? Y si no, movimientos de todos los países, de todos los lugares del mundo, pidiendo que lo pongan en su papel porque el que fue víctima en este caso fue él, ¿verdad? Entonces Fue él, exacto. es bonito ver cómo algo une a la gente, ¿verdad? Sí. Sin importar sexo, sin importar creencias, o sea, bonita experiencia, me gusta. Y gracias por Solamente compartirlo, Sofía. Gracias. Isa, gracias. para culminar contigo. Ay, pues, ¿qué más le puedo decir que lo que dijeron todas mis compañeras? Exacto, la verdad que sí. Muy, realmente muy inspirador cada uno y que realmente lo hace reflexionar, ¿verdad? Sí, a mí me deja este libro, pues lo mismo, me pareció muy interesante ver
los diferentes tipos de usuarios que hay, cómo se van manejando, cómo todos manejamos la web 2.0 de forma diferente, pero al final todos lo manejamos, porque al menos yo no conozco a nadie que no tenga un Facebook, por ejemplo, que al final es una herramienta 2.0 porque nos permite la conectividad, ya sea para ocio o para cuestiones académicas, porque al menos yo he usado el Facebook para cuestiones académicas. Entonces me parece interesante que es algo que la gente en realidad no conoce por su nombre, porque nadie dice web 2.0, además de nosotras, pues no lo conocen por su nombre como es, pero al final todos estamos metidos en la misma situación, aunque no la conozcan a fondo. Entonces es algo que me pareció muy interesante saber y ahí sí que lo aprendí a través del libro. Gracias, Isa. Fíjense que realmente cada una de ustedes enfocaron un elemento realmente muy importante, una función que cumple, ¿verdad? Lo que es adentrarse en la tecnología, aprender a conocer. Si usted dice quiere nadar, tiene que meterse al agua, porque si no, entonces nunca lo vamos a hacer. Y todavía yo me uno a esa parte de que puede que yo no sepa nadar porque a mí me da miedo meterme al agua, y entonces todos vamos a tener algo que le vamos a temer, pero tenemos que buscar el instrumento, la herramienta para poder decir, no, yo tengo que aprender porque tengo que aprender. Muchas veces puede ser con hacer alguna actividad física, el dominio a través de conocer otro idioma. Entonces, todos estos aspectos son los que nosotros tenemos que abolir, o sea, sacarlos de nosotros, porque realmente estamos aprendiendo a que el usuario es uno de nuestros clientes más importantes, y que ahora lo que se maneja no es tanto usuario como lo que es la promoción, sino el marketing, ¿verdad? Que también es otro tema muy conocido, que es cómo vender nuestra empresa, cómo vender nuestro trabajo, sin decir voy a recibir un beneficio de dinero a través del usuario, sino el buen trabajo, el que traiga más usuarios, el que nos haga integrar más ideas, más secciones a nuestras áreas. Realmente el tema dejó mucho para nosotros, mucho crecimiento personal, mucho crecimiento en conocimiento, mucho crecimiento en creatividad para ver cómo vamos nosotros a hacer ciertos cambios en nuestras mismas personas, nuestras actitudes, como en nuestro diario vivir, cómo integrar y mejorar nuestro trabajo. Utilizar las redes, ya no solo para manera personal, ¿verdad? Sino también crear una biblioteca en ese lugar, utilizarlo como un medio comunicativo en el cual yo voy a informar de ciertos cambios, ¿verdad? Por ejemplo, lo que mencionó Sophie, esa información que dice uno, ¿yo para qué la tengo que saber? Claro que la tenemos que saber, porque tenemos que estar a la vanguardia de la información, porque todos los días más de alguna persona, sin qué ni para qué, lo va a preguntar, y nosotros pues lo tenemos que saber. Y si no lo sabemos, es de informarnos para tener conocimiento. No solamente nos corresponde lo nacional, sino también lo internacional. Ver qué está pasando en otros lugares para poder informarnos, porque lo que afecta a unos, nos afecta a nosotros. Un ejemplo, el tiempo, el clima, ¿verdad? Saber realmente qué es lo que está pasando, y toda esa información que nosotros tenemos que manejar. Ya solo nos quedan 5 minutos para que inicien su otro curso. Yo les deseo lo mejor. El próximo sábado es su evaluación final. No nos vamos a ver durante mucho tiempo, pero están los medios para que nos utilicemos para comunicarnos y siempre estar, ¿verdad? Tratando la manera que tracen algo mínimo cuando comparten un archivo o cuando comparten un saludo. Realmente ahí está el acercarnos, ¿verdad? De manera a distancia, pero que no perdamos la comunicación. Y las felicito y espero que logren, ¿verdad?, alcanzar cada una de sus metas, y que primero Dios las vea para el siguiente semestre, ¿verdad? Y si no es en un curso, pues ver de qué manera alguna actividad pues podernos visualizar y ver, ¿verdad? Bueno, se me cuidan mucho. Disculpe. Sí, Sofi, sí, dígame. Al final dijimos que los últimos 4 módulos, o sea, exactamente. 4, 5, 6 y 7. Exacto, los 4 últimos. Va. Y siempre va a ser así escrito, ¿verdad?
Sí, siempre. Ah, va. Ustedes ya saben, en la plataforma, en su horario normal, porque hoy hay una actividad que tienen que ustedes que participar, que es el congreso, ¿verdad? Ok. Entonces, estar siempre puntuales que a las 10 inicia, y por ello es que se acortó, pero el siguiente sábado es en horario normal. Ah, va. Entonces, ¿y como cuántas preguntas vienen? Son 20 preguntas. Ah, va. Muy bien. Ahí Va. estamos, Lee. Entonces, Gracias. ser siempre puntuales porque ese sí va a tener tiempo. ¿Perdón, Eli? Entonces ya no nos vamos a ver, le digo. No, va a ser solamente su prueba final, ¿verdad? Y cualquier cosita, igual yo estoy ahí, tal vez no las estoy viendo, pero les estoy haciendo acompañamiento por cualquier inconveniente que surja. Lee, una pregunta, ¿cómo vamos en zona? Es que yo vi mi zona y llevo 38 puntos, ya me asusté. Es que recuérdense que todavía falta incorporar la investigación, que eso lo manda un docente. Ah, va. Falta Entonces, incorporar su lectura, ¿verdad? Que algunas ya las califiqué, pero no las han incorporado. Entonces, faltan esos, el portafolio, la lectura, la investigación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace falta. Y sus 30 puntos, que son de su examen final. Va, ok. Gracias. Bien. Yo Sí, voy Ani. a la investigación a la plataforma. Ah, sí, Ani, yo ahorita, por ejemplo, los que acaban de incorporar, yo la última revisión que hice, si no estoy mal, fue el día miércoles, que califiqué los pendientes. Los que incorporaron después de ese día, hoy me tengo que incluso ingresar a fuerza, porque hoy tenemos que mandar la zona. Ay, Lick, no sabíamos que teníamos que meterle esa investigación, si no, se lo hubiéramos puesto de qué rato, pero lástima. Ah, bueno. Ahora dejémoslo así. Pero en este caso, Ani, como recuérdese que la nota la manda su asesor. Ah, bueno. Entonces no se preocupe, si no la han puesto, algunos de ustedes, no importa. Los que sí en este caso, es importante que integren, son los que yo tengo a cargo. Sí, claro. ¿Verdad? Perfecto, ahora, en ese caso no se preocupen porque el docente es el que nos tiene que enviar, entonces cuando ya la tengamos, la nota va a estar ahí. Muy bien, gracias. Una pregunta. Una duda tengo yo. Sí, Beatriz, después Isa. Okay. El examen se va a basar en las preguntas de los otros exámenes. Exactamente. De los 4 últimos módulos, ustedes vean sus preguntas, que de esas es donde va a venir el examen final. Ok, gracias. Lick, mire, yo le quería preguntar, ¿puedo...? Es que fíjese que estoy ahorita tratando de meter la investigación, pero es que como investigación es muy grande, no cabe. Entonces ya la reduje, pero las imágenes se reducen mucho. Puedo enviarle entonces el link, las imágenes feas, y le mando a su correo el original. Vaya, de acuerdo. Y si no lo incorporas así por medio de un enlace y lo compartes a través de Google, de tu Drive. No, pero estaba pensando, mejor se lo mando a su correo directamente y le mando el otro que está con las imágenes feas a la plataforma, porque es que no cabe. Va, está bien, quedemos así entonces, si está bien. Okay. Ahorita se lo mando entonces, Lick. Gracias. Y gracias, Lick, por todo, por aguantarnos. Esperemos en Dios que nos volvamos a ver más adelante. Cuídense. Claro que sí, fue un gusto trabajar con ustedes, son un buen bonito equipo y les deseo todo lo mejor. Gracias, Lick, por todo su apoyo. Igualmente a ustedes, porque sí que esté en conjunto, ¿verdad? Tanto ustedes como mi persona tenemos que estar siempre en comunicación y tener siempre la atención para atender cualquier situación, ¿verdad? Se cuidan y nos vemos primero Dios el próximo sábado a distancia. Gracias, Sofi, se cuidan. Adiós. Nos vemos. Adiós, con cuidado. Adiós. Adiós, Lick. Adiós, se cuidan, ahí descansan. Gracias.